Mi nombre es Gloria Frías y con el gusto de siempre de recibirte aquí en este espacio de revista, pues te saludamos, acompañada como siempre del gran equipo que hace posible el programa, Rosy desde la producción, Arturo Cervantes en los controles de audio, Jessy en los teléfonos de cabina, y para este también programa que hemos grabado especialmente para ti, está también el apoyo de David Villaseñor. En este jueves 31 de marzo, bueno, pues estamos precisamente listos para brindarte información, traerte aquí a la mesa de Magazine un tema de salud y que creo yo que no lo habíamos tratado aquí en el programa, pero vale la pena pues tenerlo en cuenta, darte la información y conocer más sobre lo que es el cáncer de cabeza y cuello. Hablamos de muchos tipos de cáncer, sobre todo los más conocidos, ¿no? Los que hay más campañas durante el año, que es mama, próstata, ¿qué otro tipo de cáncer? El de colon, ¿no? De pulmón, pero de cabeza y cuello. De eso vamos a hablar el día de hoy y sobre todo te vamos a dar a conocer una campaña que habrá por parte de hospitales civiles precisamente para la detección oportuna. Sabemos que siempre cuando hablamos de cáncer, la detección oportuna de algún tipo de tumor o cáncer es fundamental para poder iniciar un buen tratamiento. Está con nosotros aquí en la cabina el doctor Héctor Macías Reyes. Él es jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, Gloria. Gracias por estar con nosotros. No, es un honor estar con ustedes. Gracias por invitarnos. A usted y a todo su equipo. Gracias. Primero, antes me gustaría que nos diera como un panorama dentro de los cáncer que más se está padeciendo la población, el cáncer de cuello y cabeza. ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué tanta incidencia hay en la población, en nuestro país o en el mundo? Ajá. Sí, mire. Bueno, primero, el cáncer de cabeza y cuello ocupa el 6º lugar, tanto a nivel mundial como también a nivel nacional. La incidencia en Jalisco, de estadística que tenemos de los últimos 10 años, es de 3,000 pacientes que están padeciendo este cáncer. Uh-huh. La incidencia, como usted lo sabe, es el número de personas que padecen una uh-huh. enfermedad. A nivel internacional, sabemos que el cáncer de cabeza y cuello también ocupa el 6º lugar a nivel internacional, pero lo padecen de todos los cánceres que hay, de todos los cánceres de la economía, ocupa el 5%. Uh-huh. Son las estadísticas que tenemos. Algo que nos llama la atención, la Unión Internacional para la Detección de Cabeza y Cuello, que es un programa de la Organización Mundial de la Salud, y a través de Globocam, que es un intento de conocer la incidencia, la prevalencia, la mortalidad del cáncer de cabeza y cuello en todo el mundo, ha observado, por ejemplo, se observó en el 2006 que el cáncer lo padecían 300,000 gentes a nivel mundial, pero en el 2012 esto se duplicó. Entonces tenemos esa preocupación que también en México se han hecho algunos intentos de detectar el cáncer de cavidad oral, el cáncer de cabeza y cuello. Sin embargo, desconocemos la incidencia exacta o precisa. Creemos que va en aumento. Por eso la importancia de este tipo de campañas, de concientizarnos y de conocer los signos y síntomas y de examinar a los pacientes y tratar de detectarlos. Porque como ustedes y la población lo sabe también, la cultura médica para cuidar nuestra salud es fundamental, y parte de esta cultura es así como ahora ya se revisan frecuentemente para el cáncer de mama, para el cáncer de próstata, los diferentes cánceres que son los más prevalentes. Ahora el cáncer de cavidad oral es una patología tan particular en el sentido de que la detectamos muy tarde, demasiado tarde.
Por lo regular, las 2/3 partes de los pacientes que se detectan con cáncer de cabeza y cuello ya están en estadios muy avanzados. 3 o 4, que es como los clasificamos. Y esto nos da muy poca oportunidad para su atención y es muy triste detectar así a los pacientes. Claro. Digo, es preocupante y lo sabemos cuando siempre que hablamos de temas relacionados al cáncer, cómo la incidencia en general, hablando de cáncer como una enfermedad en general, cómo ha subido las estadísticas, cómo se están elevando las estadísticas a nivel mundial por diferentes factores, ¿no? Desde ambientales, alimentación, estilos de vida que traemos ya en el mundo, y cada vez es más en nuestros conocidos saber de alguien que le están detectando cáncer, ¿no? Eso es como alarmante, y lo digo en alarmante no para caer en el pánico, sino para revisar un poquito, bueno, uno, cómo estamos viviendo, cómo nos estamos alimentando, y otro, pues ponernos un poquito de más atención en nuestra salud, ¿no? Sí, efectivamente existen esos factores de riesgo, en donde tenemos algunos factores de riesgo ya muy bien identificados. Para esto en particular, particularmente para el cáncer de cabeza y cuello. ¿Cómo cuáles factores, doctor? Principalmente el tabaquismo. Antes lo detectamos mucho en hombres por el tabaquismo y alcoholismo. Son 2 factores predisponentes fundamentales. Lo detectábamos mucho principalmente en hombres, pero ahora ya con los hábitos también de tabaquismo y alcoholismo en la mujer, claro, se ha incrementado y ya casi están a la par. Otro factor importantísimo es, sabemos, desde el punto de vista también de la neurociencia, que la mujer tiende a hablar más que el hombre. Sí. Y eso es parte del cerebro femenino. Entonces, alcoholismo, tabaquismo, hablar mucho, irritación de cuerdas vocales, de garganta, puede llegar a superar en un momento dado esta estadística. Permíteme, doctor, hacer la primera pausa del programa y regresamos con más del tema. Sí, cómo no. Estamos de regreso aquí en la revista de Magazine. Teléfonos de cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Y el WhatsApp también de aquí de la cabina para que nos manden mensajes es el 333-822-3208, al igual que vía Facebook por inbox. Nos puedes encontrar en Facebook como Mujer el Sexto Sentido. Hoy estamos hablando un poco sobre lo que es el cáncer de cabeza y cuello. Les daremos más adelante también a conocer una campaña que se va a realizar ahí en los hospitales civiles. Y estamos de visita con el doctor Héctor Macías Reyes, jefe del servicio de otorrinolaringología del antiguo Hospital Civil, conocido como Antiguo Hospital Civil, pero es el Fray Antonio Alcalde, hablando de este tema, que nos quedamos en esta cuestión que estaban listando los factores de riesgo, o los factores que pueden provocar más bien las causas de cáncer de cabeza y cuello, que decía que es el tabaquismo, el alcoholismo, y había un tercero también que me estaba mencionando ahorita fuera del aire. Así es el virus del papiloma humano. ¿Cómo se relaciona el que tenga virus papiloma humano a causar este tipo de cáncer? Algo que hemos observado, el virus del papiloma humano, hay muchos subtipos, hay 100 y tantos, si mal no recuerdo, y disculpen si me equivoco, pero hemos observado determinados serotipos muy específicos que si estos afectan o nos contaminamos y llegan a las mucosas de la cavidad oral, hemos observado un incremento de cáncer cuando los pacientes tienen este tipo de virus en las mucosas. ¿Que va relacionado, doctor, perdón que lo interrumpa, entonces al sexo oral? Sí, definitivamente. En relación al sexo, es importante tener sexo seguro y evitar el tener diferentes parejas. Es importante la salud entre la pareja en las relaciones de tipo sexual para evitar contaminarse con diferentes subtipos de este tipo de papiloma humano. Es un problema de salud
y se ha detectado que varios, principalmente el subtipo 16, es el que más relacionado está con este tipo de cáncer. Uh-huh. De tal manera que parte de la campaña es precisamente detectar si se tiene presencia o no de este tipo de virus. Cuando hablamos de cáncer, generalmente dicen que el cáncer es silencioso. En este tipo de cánceres, como puede ser el del cuello o el de cabeza, ¿hay síntomas que pueden ir como anunciando que algo sospechoso está ocurriendo en la persona? Definitivamente. Mire, bueno, número uno, también otro factor de riesgo es la edad. Entre mayores somos, más riesgo tenemos de contraer cualquier cáncer. Uh-huh. En el caso de cavidad oral es arriba de los 40 años. Okay. Por otro lado, lo que son los signos o los síntomas del cáncer de cavidad oral es principalmente dolor de lengua. Hay veces que los pacientes lo refieren como si estuviera escaldado todo el tiempo a un lado de la lengua, ajá, no en el dorso. El dorso es común que con los cítricos o ciertos alimentos presenten dolor unos 2-3 días y luego ya mejoran los pacientes. Pero en el caso de la sospecha de cáncer es cuando este síntoma permanece por más de 3 semanas. Que te duela la lengua. Que duela la lengua. Como escaldada. Puede ser como escaldada o dolor como tal. Hay ocasiones que al comer, al masticar, nos mordemos la lengua y tenemos dolor. Pero este desaparece al cabo de 5 o 7 días. Entonces no pasa nada. Pero si es un dolor que persiste por más de 3 semanas, es un foco de alerta. Otro es alguna úlcera. Normalmente lo mismo. En los carrillos, en el vestíbulo oral nos mordemos, se hacen úlceras o incluso aftas cuando tenemos algún tipo de papiloma, pero de otro subtipo, y luego son dolorosas y estas mejoran al cabo de 5, 7 días, 10 días. También esto no necesariamente podemos pensar en un cáncer. Claro que no, pero el problema es cuando estas úlceras permanecen ahí por más de 3 semanas. Entonces ese es otro foco de alarma. Otro más es cuando tenemos muelas, sobre todo lo hemos observado, de origen dental, odontogénico, una irritación odontogénica constante, que muelas picadas y que hacemos periodontitis frecuentemente y que no nos tratamos. Entonces hemos observado ahí una mayor también incidencia del cáncer de cavidad oral. Por eso dicen también que una mala higiene bucal puede ocasionar Así también es. Entonces es muy importante el cepillado adecuado dental y además también el cepillado de la lengua. Es importante. Y de esa manera el aseo nos previene la irritación frecuente del cáncer de cavidad oral. Y otro de los signos o síntomas que se pueden presentar en las mucosas es la obstrucción nasal y el sangrado de alguna, y sobre todo cuando la obstrucción nasal es unilateral o hay sangrado de una de las fosas nasales de manera constante. Entonces, cuando hay una obstrucción nasal constante con epistaxis y es un paciente adulto, sí tenemos que tener cierto cuidado. No confundirlo con los sangrados que se presentan tanto en adolescentes o también en adultos, el sangrado posterior, porque también hay un problema de epistaxis que es fragilidad capilar y de repente presentan sangrados. Casi siempre el cáncer viene acompañado obstrucción nasal y puede o no puede haber sangrado. Entonces el síntoma pivote es una obstrucción nasal constante, permanente, no intermitente. ¿Puede también en estas situaciones como síntomas también haber fuertes dolores de cabeza o no? Sí, la cefalea, hay ciertas características generales en cualquier tipo de cáncer, que es pérdida de peso,
sensación de malestar general, Fatiga, algo, ¿no? fatiga. Ujú. No sabemos qué está ocurriendo, pero algo Pero está se siente ocurriendo. la persona rara. Así es, y lo mismo la cefalea. Ahora bien, en el cáncer, nuestra campaña va dirigida al cáncer precisamente de mucosas de vías respiratorias altas y cavidad, tanto cavidad oral, faringe, Todo laringe, lo que es la garganta, la faringe, y la laringe. En el caso del cáncer de laringe, el signo pivote puede ser disfonía, es decir, roncos. Empiezan a estar ronquitos. Así es, y entonces hay que ver si tiene porque se una... les inflama, traen inflamación de la cuerda de las vocal, cuerdas vocales. de cuerdas vocales. Y como puede ser una laringitis, Claro. o puede ser algo pasajero, puede ser alguna tumoración que está iniciando, y si la detectamos a tiempo, mire, de verdad, si se detectan en estadio 1 o 2, O sea, ¿puede ser curable? es curable, es curable, ya sea tratamiento quirúrgico o radioterapia y o quimioterapia. De ahí la importancia de la detección oportuna, De la como en muchos detección. cánceres, ¿no? Como todos los cánceres, detectándolos claro. a tiempo. Entonces, el signo pivote en la laringe es la disfonía. Desgraciadamente, cuando el cáncer de laringe es por arriba de las cuerdas vocales o por debajo del mismo, las cosas cambian. Y si es por arriba, el signo principal es dolor al pasar alimentos, molestia Le al molesta deglutir. a la persona. Y es un dolor constante, continuo. Y si es por abajo de las glotis, el problema es que pasa desapercibido. Y entonces llegan con nosotros cuando no pueden respirar o cuando tienen tos con sangrado. ¿Sí? Y bueno, quizá ya muy avanzado, sí, porque si no lo detectan o no se percibe nada, bueno, pues ya llegan a grados mayores. Y es lo que pasa en los cánceres también de cavidad oral o faringe, que hasta que no presentan una sintomatología muy exagerada, hasta entonces los detectamos, pero ya en estadios avanzados. Es muy fácil que la cavidad oral se adapte a los cuerpos extraños del tejido. Hasta que no está muy grande, hasta entonces los pacientes acuden con nosotros. O bien hasta que sale un ganglio en cuello, una que tumoración. Ahí una protuberancia, ¿verdad? Así es, y entonces a veces ya es un poquito tarde. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. Estamos de regreso aquí en la revista de Magazine. El doctor Héctor Macías Reyes continúa con nosotros. Él es jefe del servicio de otorrinolaringología del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y hablando de este tema de cáncer de cabeza y de cuello, esta también información que te traemos aquí el día de hoy, en esta tarde, es también precisamente para hacerte esta invitación, ya una vez conociendo pues lo que es el cáncer de cabeza y cuello, conociendo sus factores que pueden provocar o incidir en que se padezca esta enfermedad y los síntomas que puede haber y que pueden ser como signos de alarma. Pues la invitación es para que te unas a una campaña que van a realizar en los próximos días del 4 al 8 de abril aquí en Guadalajara, precisamente para detección oportuna de este tipo de enfermedades, ¿verdad, doctor? Sí, así es. ¿Cómo se llama la campaña? Es campaña de detección y concientización del cáncer de cabeza y cuello. Y nuestro eslogan es piensa y abre la boca. Piensa y abre la boca. Sí. Si presenta algunos de estos signos o síntomas o algunos de estos factores de riesgo, entonces hay que pensarlo, hay que acudir y entonces nosotros a través de la consulta externa recibimos a los pacientes con el apoyo de la consulta externa, de los compañeros de consulta externa. Hacemos un cuestionario y si vemos que tienen factores de riesgo bien definidos, entonces pasan al servicio de otorrinolaringología y los exploramos. Si consideramos
que efectivamente existe la posibilidad, tomamos algunas muestras de su saliva o de la mucosa. Y si vemos que hay alguna lesión sospechosa y en ese momento podemos tomar la biopsia, lo vamos a hacer. Todo esto, claro, consentimiento informado del paciente. Ahora bien, si el paciente vemos que efectivamente hay una lesión muy sospechosa y que requiere está en laringe o en algún sitio o en nariz, ya más interno. Así es, entonces ya le sacamos un registro, lo registramos y entonces lo programamos para la toma de biopsia, confirmar diagnóstico y luego ya el tratamiento es multidisciplinario, dependiendo del estadio es el tratamiento. Esta campaña será del 4 al 8 de abril. Así es. ¿Va a ser gratuita? Es gratuita por la mañana. Por la mañana. Sí. ¿En el Hospital Fray Antonio o en los dos? No, es en el Hospital Fray Antonio Alcalde, consulta externa y servicio de otorrinolaringología. Es en la mañana. En la mañana. ¿A partir de qué hora, saben? No, de 8, sí, no, de 9 a 13 horas. De 9 a 13 horas. Sí, ya quería ponerlos a trabajar más temprano. Ajá. No, de 9 a 13 horas. Sí, en el Hospital Juan y Menchaca también va a haber compañeros que los van a orientar. En caso de que se dirijan hacia allá, los orientan hacia nosotros. Pero en durante esta campaña, este periodo será en el Fray Antonio Alcalde y conforme tengamos la experiencia seguramente empezaremos a hacerlo en las 2 unidades. Quienes se acudan durante del 4 al 8 de abril, que es una semana prácticamente, sí. ¿no? Ahí al Hospital Fray Antonio Alcalde a consulta externa, tienen que referir entonces en este horario de 9 a 13 horas. Así que es. Vienen a hacerte una detección. Así es. Una revisión. Desde que llegan al edificio de consulta externa es referir, vengo por esta campaña. Y entonces va a haber consultorios específicos para la atención. Primero, repito, se llena un cuestionario y ya dependiendo de ello, es el siguiente proceso. Sí valdría entonces la pena, doctor, si hay personas en el auditorio que nos están escuchando que son fumadoras activas, que tienen ya por muchos años fumando, tomando, pues no está de más a lo mejor irse a revisar, ¿no? No está de más, mire. O sea, lo que voy es de que no necesariamente tienen que tener un dolor de lengua o inflamación y que sangrado en la mucosa, en la nariz, para a lo mejor participar, si estamos viendo también que los factores son alcoholismo y tabaco. Sí, aquí tenemos, y se lo digo honestamente, tenemos el temor que si decimos a todos los fumadores acudan, se imaginan, sí. no nos bastaría claro, el personal, el servicio, todo eso, no, más bien es factores de riesgo, sí es cierto, tabaquismo, alcoholismo, virus del papiloma humano, edad, pero además los signos y síntomas. Que traigan ya una cosa, que sientan Así ellos es. Algo raro en su garganta. Así es, que o en sientan, su lengua. O que tengan ronquera, o que sientan algún cuerpo extraño, o que traigan algún nódulo. Sí, y uno mismo sabe, cuando vamos viendo que dices, yo ya tengo 1 mes, 2 meses con esto, y he tomado o me he recetado y no pasa nada. Así es, yo sigo con la sintomatología, sigo con las molestias, entonces son las personas que es conveniente que acudan. Cuando cuando se diagnostica cáncer de cabeza y cuello, que imagino que esto es a través de las biopsias que se hacen, generalmente, ¿cómo es el tratamiento? O sea, ¿es radioterapia, quimioterapia o cómo se van dando los tratamientos? En la actualidad, depende del estadio, es el tratamiento. Si es estadio 1 in situ, que le llamamos nosotros, el mejor tratamiento es quirúrgico. O sea, se retira. Quitarlo. El tumorcito. Ajá. Y vigilarlo. También se acepta radioterapia dependiendo del sitio. Como si lo detectamos en la nasofaringe, en la orofaringe, es decir, en la parte posterior de la garganta, entonces también se prefiere radioterapia principalmente. Que la radioterapia va en específico al punto, ¿verdad? Ajá.
Pero si lo encontramos en la mucosa del carrillo de la lengua, en una encía, en la lengua, lo mejor es tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Si está en cuerdas vocales, por ejemplo, se acepta el estadio 1, quirúrgico o radioterapia. Si es 2, igual, quirúrgico o radioterapia. Pero si es 3, es quirúrgico más radioterapia. Entonces, por eso... ¿Quimioterapia no entra en estas? En algunos sí, porque dependiendo el nombre y el apellido, ya una vez teniendo la biopsia, sabemos desde el punto de vista inmunohistoquímico qué tipo de cáncer es y si responde o no a quimioterapia, porque hay ciertos cáncer que no responden a quimioterapia. Claro. Y hay ciertos cáncer también que no responden a radioterapia. Entonces tenemos que saber nombre y apellido y dependiendo de eso establecer el tratamiento. Y el tratamiento es multidisciplinario. Aunque el servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello vemos, principalmente detectamos, pero en estadios tempranos curamos. Claro, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca, ¿no? Así es, ¿qué es lo que se busca? Pero siempre, de cualquier manera, siempre tenemos el apoyo del oncólogo. ¿Puede quedar algunas secuelas, por ejemplo, cuando se hacen este tipo de cirugías? Por supuesto que sí, dependiendo lo radical que seamos. Hay secuelas y ahorita me recordó hace 15 días junto con el departamento de oncología pediátrica tratamos un paciente, una niña con un tumor en la región infratemporal, pero un tumor muy grande. ¿En dónde está la región infratemporal? La región infratemporal está, digamos, abajo de... ¿De la mandíbula? Es la base de cráneo. Ya. Es base de cráneo. O sea, pensemos en el cráneo y abajo. Abajo. Así es, atrás del seno maxilar, atrás del arco cigomático, abajo. ¿En dirección del oído? Abajo adelante y abajo del oído. Okay. Y es un acceso muy difícil. Y un tumor muy grande, se le da quimioterapia, todo muy bien. A una niña. A una niña. Pero la cirugía implicaba dañar el nervio facial, dejarla pues inmovilidad de la cara. O sea, le originó cierta parálisis. O bien abordar a través del seno maxilar, pero como era niña, entonces los dientes permanentes los dañábamos. Claro. Y optamos por hacer un abordaje transmaxilar dañando sí sus dientes, pero sin dientes, pero viva. Claro, exacto. Y entonces pudimos quitar todo el tumor. Como quiera, los dientes los pueden poner en una prótesis, sí, ¿no? Así exacto. es. Y la parálisis facial es un estigma social muy fuerte. Claro. Entonces todo trataron eso... de verlo menos peor, como dicen. Todo eso tenemos que valorarlo. Todo, con cada paciente es diferente. Déjame hacer la pausa comercial y regresamos. Es la última pausa. Estamos en la última parte del programa. Esperemos que te esté siendo de interés esta tarde aquí en la revista de Magazine, hablando sobre la detección oportuna de cáncer de cabeza y cuello. No con un afán de, como dice el doctor, de espantarnos, ¿verdad? No, pero sí de conocer que existe y que, bueno, pues hay también que saber que si por ahí estamos sintiendo algo raro, algún síntoma que pueda llamarnos la atención de que no haya ningún cambio o que al contrario sea como más avanzado el asunto, pese a que has buscado tratamientos y todavía siguen ese tipo de cosas en tu garganta, en tu lengua, en tus mucosas. Bueno, pues hay que buscar, siempre es buscar ayuda y buscar un especialista que nos vaya descartando, ¿verdad? Sí. Yo creo que el crear conciencia es fundamental y parte de ello muchas veces es la poca información que se tiene o a veces se tiene información pero es también mal entendida. A veces la generamos nosotros también los médicos o a veces los medios de comunicación, pero
tratando de ser lo más claros posibles, es crear conciencia en aquellas, en este caso es el cáncer de cabeza y cuello, que va dirigido a las mucosas, no al de piel ni al de cerebro. Claro. Esa es nuestra campaña. Sí, que déjeme decir, el cerebro es otra cosa, ¿verdad? Sí, Decía. Ese así ya es. es algo muy específico. Y los síntomas son diferentes y pueden ser muy variados. Y en el caso del cáncer de piel o melanoma o cáncer epidermoide, bueno, va dirigido más bien hacia piel. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es los cáncer de mucosas, de cavidad oral, todo con de lo que nariz, es la de faringe, laringe. Así es. Y sabemos, y sí quiero hacer énfasis en esto, que la poca conciencia que existe en este sentido, en este tipo de enfermedad, de patología, ocasiona que los pacientes lleguen en un estadio tardío y la mortalidad en estos pacientes es muy alta. Se llegan a morir cerca del 50% en menos de 5 años o en 5 años. A diferencia de que si los detectamos a tiempo puede haber una sobrevida hasta del 80 o 90% si los detectamos en los estadios mucho más tempranos. Claro. Esta invitación es para, en general a las personas, o hay alguna edad determinada para la campaña en los que quieran participar. No hay edad determinada. Va dirigida principalmente como un factor de riesgo esa población arriba de los 40 años. Claro, hemos tenido cáncer en niños y en jóvenes. Sí. Y cada vez la incidencia también es en que se está también bajando la edad, ¿verdad? Igual, si tenemos algún signo, yo no creo que, bueno, ya ahora sí ya no sabemos qué sabemos pensar si los niños fuman o no, ¿verdad? No, bueno, ayer hace unos días hablábamos aquí en la revista de Magazine con los centros de integración juvenil en el estado, y bueno, sabemos que ya no nada más, antes las campañas eran dirigidas a partir de la adolescencia, ahora ya están también agarrando a niños de 9, 10 años que ya empiezan también con este tipo de situaciones, ¿no? Sí, entonces, bueno, nosotros va dirigido a personas adultas como un factor de riesgo. Sin embargo, si conocen algún joven adolescente, un joven que tenga obstrucción nasal y sangrado nasal, hay que revisarlo. Claro, no es normal. Sí. Y bueno, si algún niño ven alguna deformidad en su rostro o que tiene algún trastorno para, ¿qué le puedo decir? O que refiera que no puede pasar los alimentos. Así es, pues bueno, podríamos revisarlo. Sabemos que en el caso de los niños la dificultad de que coman bien, y eso es algo que está ahí, pero si es un niño que no crece, que está delgado, pérdida de peso, o fatiga, bueno, entonces podríamos verlo, pero principalmente va dirigido a población adulta. Entonces voy a repetir los datos, es del 4 al 8 de abril en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y hay que dirigirse directamente a la consulta externa y decir que vienen por esta campaña. Así es, de 9 a 13 horas. De 9 a 13 horas, ok, y es gratuita la atención. Así es gratuita. Y si por alguna razón o alguna situación requieren de atención ya mayor, bueno, ya existen los mecanismos a través del Seguro Popular o Trabajo Social, Servicio Social, etcétera. ¿Este tipo de cánceres los cubre el Seguro Popular? Fíjese que esa es una situación que se tiene, todavía no está como cubierto específico. Y qué bueno que me pregunta, me queda la duda, no sabría contestarle en este momento. Pero algo que escuché, no, prefiero no comentarlo porque lo ignoro, no estoy seguro. Ok. Algo más también que me faltaba preguntarle, doctor. Como en otros tipos de cánceres, este tipo de cabeza y cuello también, cuando se diagnostican ya en situación muy avanzada, pueden también hacer metástasis en otros lados, o sea, puede regarse a otros lados. Definitivamente, sí. A nosotros los que más nos preocupan, por ejemplo, el cáncer de nariz y senos paranasales, una vez que atraviesa ciertas estructuras, el desenlace es fatal y sobre todo metástasis a cerebro. Así es, o a veces metástasis a órbita, a ojos,
Y en el caso de lo que es el cáncer de la nasofaringe o faringe, la metástasis a hígado o a pulmón o a riñón también se da. Personas que, ahorita que me estoy acordando, personas que por ejemplo tienen alguna adicción a la cocaína o a solventes, inhalar, también pueden desarrollar cáncer de nariz. Otro factor predisponente para el cáncer de nariz, senos paranasales son personas que trabajan la madera, o solventes, personas que están expuestas a solventes, principalmente. Esos son factores de riesgo de actividad laboral, y sí tenemos que estar muy al pendiente de ellos. O personas, le decía yo, adictas a la cocaína, por ejemplo, que la inhalan. Sí lo hemos visto, pero principalmente los trastornos por la cocaína inhalada, como es un vasoconstrictor muy potente, lo que ocasionan es perforación del tabique nasal, destrucción de las estructuras, y posiblemente si nos alteren. Acabamos de dar de alta a un paciente con este tipo de problema y desarrolló un granuloma letal de la línea media, y como su nombre le dice, son letales. Claro. Ya casi se nos acaba el tiempo. ¿Algo más que quiera agregar, doctor, al tema del día de hoy que estuvimos aquí platicando para el auditorio que nos está escuchando? Bueno, por un lado agradecerte, Gloria, esta oportunidad. Sobre todo, por otro lado, mencionar que nuestras autoridades de los hospitales civiles, en particular el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez y nuestro director Benjamín, tienen, y el doctor Preciado también del Civil Nuevo, tienen la preocupación, y como nuestro filosofía lo dice, la salud del pueblo es la suprema ley, y en base a eso trabajamos, en base a eso nos movemos, y que los hospitales pues son una institución que nos capta de por vida, nos llena, nos satisface trabajar ahí. A la mayoría de los médicos que estamos ahí nos sentimos que estamos dando un servicio social permanente, claro, porque si lo hacemos por un sueldo, no. Claro. Nos gusta nuestro trabajo y tratamos de hacerlo lo mejor. Una disculpa a aquellos pacientes que de repente no se atienden en su momento y a su tiempo. Que también sabemos que la demanda es grandísima. Por la gran demanda que tenemos, pero de que lo hacemos con el corazón. El corazón, lo hacemos con el corazón. Pues doctor Héctor Macías Reyes, jefe del servicio de otorrinolaringología del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, yo le agradezco mucho por esta entrevista, por esta invitación que nos vino a hacer, a sumarse quienes pues puedan tener algún factor ahí de riesgo, a un síntoma que estén teniendo, a esta campaña de cáncer de cabeza y cuello. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes también bonita tarde. Gracias por el favor de su atención. Mañana en punto de las 2 yo te espero con más de la revista de Magazine. Soy Gloria Frías. Bonita tarde.